Pero es muy importante como la palabra tizá, que quiere decir contar, en hebreo también quiere decir elevar, levantar. La persona, el censo debe ser hecho de una forma que eleve a la persona. Y para contarlos, hay varias formas de contarlos, 1, 2, 3, 4, 5. O hay otra forma, que la Torah dice que cada uno va a dar un tipo de moneda. Y contando las monedas vamos a ver cuántas personas hay. ¿Por qué es necesario hacerlo de esa forma? ¿Por qué no contarlo directamente como si contamos nosotros? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos tenemos aquí? Ustedes saben que hay una ley en la Torah de no se puede contar al pueblo de Israel. Cuando tenemos un minyan, por ejemplo, encontramos a 10 personas en un minyan para tener un quórum, para decir la tefilá. Ustedes saben, necesitamos un quórum de 10 hombres para decir ciertas partes de la oración, como el Kadish o la Kiddushá. Estas necesitan 10 personas. Nosotros no podemos contar a ver cuántos hay, 1, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos que decir un pasuk, decimos un versículo que tiene 10 palabras. Entonces, si, bueno, por ejemplo, ustedes, el pasuk es: salva a nuestro pueblo y bendice a tu herencia y guíalos y elévalos para siempre. Normalmente son en hebreo las mismas 10 palabras. Entonces, hacemos así: salva a tu pueblo y bendice a tu herencia. Y entonces ya cuando vemos que hay 10 personas, el versículo está completado. Si vemos que el versículo no está completado, quiere decir que no hay 10 personas. Lo mismo hacemos cuando ponemos el tefilín. El tefilín uno tiene que poner en la mano, de la mano izquierda, 7 vueltas del tefilín. Y nosotros no lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino decimos un pasuk, un versículo que tiene 7 palabras. Entonces cada palabra, yo sé que estoy haciendo 7, ¿no? 7 vueltas. ¿Por qué ocurrió también que en el tiempo de David Amelech, rey David hizo un censo y Dios lo castigó y hubo una plaga al pueblo de Israel? Porque el censo no está permitido. Entonces, tenemos que pensar por qué la Torah nos dice que no se puede contar a la persona. ¿Por qué contarla de esta forma, con estas monedas, para saber cuánta gente hay? La respuesta es que cuando nosotros hacemos un número de personas, evitamos o estamos sacando la individualidad de cada persona. Yo digo acá hay 3 personas, los 3 son iguales. Pero cuando no digo, yo digo está acá Fabio, y acá está Janet, y acá está Gloria, cada persona tiene una individualidad. El número hace muchas veces que nos olvidemos de las personas individuales. Por ejemplo, cuando contamos, lamentablemente, cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, de ciertas personas, en el World Trade Center murieron 3.500 personas. ¿No? 3.500 personas es un número. En el Holocausto murieron 6 millones de personas. Pero imagínense si uno va a pensar en cada una de las personas que murieron por su nombre, por su vida, por sus actitudes. No podríamos contarlo, así como no se puede contar, no puedo contar libros, carteras y sillas, son todos diferentes. Lo que se cuenta es cuando está todo igual. Y nosotros creemos que las personas no son todos iguales. Cada persona es un mundo en sí mismo. La individualidad del ser humano es fundamental. Por eso es que el contarlos elimina esa individualidad, borra la diferencia entre una persona y las otras, y los hace a todos como números. Segundo, ustedes saben que dice aquel que salva a una vida de una persona es como salva un mundo entero, dice el Talmud. Y nosotros decimos también
¿Por qué Dios creó al hombre como un ser humano solo? Dios podría haber creado 1 millón de personas a la vez, simultáneamente. Justamente para demostrar que cada persona es un mundo. La moneda que se daba era mahatzita shekel, es la mitad de un shekel. ¿Por qué la mitad? Porque todo una moneda. ¿Por qué había que dar medio dólar? No $1. Esto tiene otra lección. Que nosotros tenemos que aprender que somos individuos, no podemos vivir solos. No podemos vivir solos como separados de cada uno de los otros. Necesitamos tener otra gente con la cual nos conectamos. Entonces aquí vemos el doble concepto. Por una parte, no podemos ser todos iguales, pero por otra parte no podemos estar totalmente separados uno del otro. Necesitamos la conexión. Nadie es perfecto. Nadie se puede hacer su vida por su propia cuenta. Nadie puede saber todos sus defectos. Nadie puede aprender solo. Uno aprende de otras personas. Aprende de la comunidad. La importancia de la comunidad. Para ser una moneda entera, es necesario, yo soy solamente la media moneda. Necesito otra media moneda. La media moneda no es solamente una persona, sino puede ser una comunidad. Ese es el principio que aprendemos Mahasita Shekel. De paso, inmediatamente quiero recordarles qué se hacía con ese dinero que se recolectaba en esta fiesta. Hablamos de esto, creo que un poquito antes, en una clase anterior. Esta es la plata que se reunía para comprar todos los sacrificios, todas las ofrendas que se hacían en el templo, que eran públicas, no individuales. Todas las ofrendas públicas eran dadas de este fondo. ¿Para qué? Para que nadie pueda decir, yo no soy parte de estas ofrendas. El pobre y el rico daban la misma cantidad. La Torah dice, el rico no puede dar más para este fondo. Este fondo, el rico tiene que dar medio shekel. Y el pobre debe dar medio shekel. Y el pobre no puede dar menos y el rico no puede dar más. Muy importante. Que cada persona sentía una dignidad, que era parte del templo. Por eso la idea de que nadie podía decir yo tengo más parte en el templo que la otra persona. La importancia del ser humano. Ahora vamos a hablar de la parte central de esta parashá. La parashá habla de la historia famosa y triste de cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. El Egel Azar. Por supuesto que esta historia del becerro de oro es una de las historias más tristes de nuestra historia. Demuestra que también el pueblo de Israel tiene la posibilidad de pecar, no son perfectos. Y también demuestra que Dios perdona, que Dios puede perdonar al pueblo, porque Dios sabe que los seres humanos somos imperfectos. Entonces es una historia que tiene tragedia, pero también esperanza. La tragedia es, por supuesto, que somos imperfectos, pero ahí mismo está también la virtud. Que somos imperfectos, tenemos que aceptar que somos imperfectos y Dios sabe que somos imperfectos. Quizá la parte más linda de ser imperfecto es que uno puede perfeccionarse. La perfección es una de las virtudes de nuestros defectos. Aquella persona que se siente que él es perfecto es el más imperfecto que existe. Y aquel que se siente imperfecto y piensa que puede resolver sus problemas y mejorar, esa persona está en el mejor camino. Creo que es una historia muy breve, hablando de la imperfección. Una historia, esta semana va a ser el aniversario de la muerte de un rabino muy importante del siglo XVIII, se llama el rabino Elimelech.
Justamente mucha gente va a Europa, ahora a Polonia, para su tumba, para el memorial de este señor, de ese rabino muy importante. Elimelech es de una ciudad que se llama Lijensk, o Ljask, en Polonia. Era una persona muy humilde, una persona muy santa y muy gran sabio, pero era muy humilde. Entonces dicen, esa es la leyenda, que cuando fue al cielo le preguntaron, ¿qué hizo usted? El tribunal le preguntó, ¿qué hizo usted durante su vida? Él dijo, mire, yo no estudié suficientemente Torah, no pude decir las oraciones como debía ser. Entonces el juez le dijo, en ese caso, usted tiene que ir al infierno. Entonces los ángeles lo llevaron al cielo, porque él era un santo. El juez estaba un poco, el que le dijo esto fue un poco como un comentario sarcástico. Pero lo llevaron al cielo igual los ángeles, porque era una persona santa. ¿Y qué dijo el rabino? Dijo el rabino, mire qué bueno que es Dios. Sí, mire qué lindo, ahora el infierno es lindo. Imagínense lo que va a ser el cielo. La humildad de la persona, muy importante. Es algo realmente muy importante para toda la imperfección del pueblo de Israel, pero la posibilidad de que podemos volver a Dios. Quiero decirles una cosa muy importante. Cuando el pueblo de Israel peca, yo sé que ustedes conocen la historia, así que no cuento toda la historia, pero voy a recordar un momentito. Pero cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, Dios le dice a Moshe Rabenu, desciende, porque tu pueblo se ha sido corrupto. Se fue rápidamente del camino que yo les ordené e hicieron un becerro de oro. Y están postrándose delante de él y ofreciéndoles ofrendas. Y aún dicen, esto es sus Dios Israel, que te llevaron de la tierra de Egipto. Y yo le dije a Moshe, yo veo que este pueblo es un pueblo de duro servicio. Muy bien, Dios dice es un pueblo malo, tiene duro servicio. Quiere decir que la cerviz dura es un defecto. Ahora vamos a ver una cosa. Cuando Moshe Rabenu le ora a Dios y les dice, Dios, por favor, ayúdanos, perdona a este pueblo, le dice lo siguiente. Le dice, Dios, si he encontrado gracia en tus ojos, por favor, Dios, sigue andando con nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz, y lo perdonarás. Entonces, ¿cómo puede ser? La dura cerviz, Dios lo manda como un defecto, y ahora Moshe Rabenu le dice a Dios, perdónalo porque tiene la dura cerviz. ¿No parece una buena idea? Dios dice, estas personas son criminales. Entonces, usted, perdónalo porque son criminales. Olvídense que son criminales. Hablan que son buenos. No se dice, perdónalo porque son malos. Entonces, nosotros aprendemos acá una cosa muy importante. Dios dice, este es un pueblo duro, de dura cerviz. Pero Moshe Rabenu le dice, justamente porque es un pueblo duro, que va a ser un pueblo leal, que no va a cambiar todos los días para otra cosa. Cuando ellos creen en Dios, van a seguir creyendo en Dios, no importa lo que pase. Mire qué linda historia, como el pueblo de Israel, el centro del pueblo de Israel nunca salió de este camino. Puede ser que un día o el otro, o una comunidad, o una persona,
fue para afuera, se salió del camino. Pero el pueblo de Israel, no importa por todos los siglos y todos los países del mundo que fuimos, mantuvimos la línea. No, la servicio era tan dura que no íbamos a cambiar. Esto es lo que dijo Moshe Rabbeinu. Así como son duros para aceptar tu palabra, también son duros que no van a cambiar. Van a ser leales toda la vida. La misma palabra. Antes llegó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el error fundamental? El Kuzari, en el libro que vamos a leer un poco más adelante, explica que esto no fue en realidad una idolatría, que ellos querían simplemente una imagen para poder sentir que había un líder, en este caso Moshe Rabbeinu, y que este becerro iba a ser como Moshe. Era una representación del líder que necesitaban. Y eso ¿por qué fue tan malo, de todos modos? Eso lo dice el Kuzari. No era idolatría. Pero de todos modos Dios lo considera como una cosa muy fea. ¿Cuál es el error tan grave de querer tener algo concreto con lo cual uno puede identificarse? Y ese es el concepto fundamental. El problema es, nosotros no podemos hacer las cosas que nosotros queremos como a nosotros nos parece. Tenemos que seguir la palabra de Dios en cada detalle. Ustedes recuerdan que cuando estábamos hablando la semana pasada de cómo se creó el templo, cómo se construye el templo, el altar, la menorá, cada detalle más pequeño, creo que eso no lo hablamos en el Skype, creo que lo hablamos en la clase que grabamos. Cada detalle del templo está determinado de una forma pero específica, hasta el último centímetro. ¿Cómo se construye la menorá? No se puede decir construyan un candelabro de siete brazos. Es difícil que eso hacer esto. No, la Torah dice cómo debe hacerse. Se toma un lingote de oro completo, una masa de oro, y se empieza la escultura adentro de hacer que sea los 7 brazos sean parte de una unidad, no agregados, no pegados, sino que sean parte de una escultura. Y la cantidad, las medidas, algunos ornamentos. La gente uno dice, bueno, yo quiero hacer una menorá muy linda, quiero hacer un candelabro lindo, yo sé cómo hacerlo, soy un artista, tengo ideas, mis ideas, lo voy a hacer de este color, voy a hacer de esta forma. ¿Por qué no dejar a la persona que lo hiciera como él quisiera? ¿Por qué Dios le pide cada cosa, cada detalle? Ningún detalle falta de cómo se hace cada cosa, la menorá, la mesa, el altar. Porque Dios quiere decir, el servicio a Dios no está en como ustedes creen, como tienen que hacerse, está en obedecer a Dios. La obediencia a Dios es el servicio más grande. Cuando entramos al templo, no estamos haciendo qué lindo es el altar. No, es el altar como Dios lo dijo. El servicio no era el objeto. El servicio es la obediencia con la cual el objeto se hizo. Y entonces el becerro de oro representó un tipo de libertad. Una libertad que una persona se tomó para tomar una decisión afuera de lo que dijo Dios. No es que tenía mala intención, quizás tenía buena intención. No quería separarse de Dios, quería simplemente servir a Dios de una forma más original. Dios le dice, no necesito de originalidad, lo que necesito es obediencia. Porque la originalidad va a causar divisiones entre las personas. Y aparte que la originalidad quiere decir que yo decido qué es lo lindo. Si decido qué es lo lindo, te puedo decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuándo debo hacer una cosa, cuándo debo hacer la otra. Ese tipo de arrogancia con la cual puedo llegar. Por eso que Dios dice no. El becerro de oro es un error, porque ustedes, aunque quieran servirme a mí, y su intención es buena, sus acciones no son buenas. ¿Recuerdan la palabra del Kuzari
cómo empezó la historia. El José tuvo un sueño, ¿recuerda? El rey. ¿Qué le dijo Dios al sueño? Tus intenciones son buenas, pero tus acciones no son buenas, no son aceptables. ¿Por qué no? ¿Por qué la intención no es suficiente? Porque la intención en última instancia se vuelve en algo, soy yo. ¿No? El que cree en Dios, como Él cree, sin tomar las cosas como las ve la tradición, la Torá, ¿no? Él lo ve como Él lo ve. Yo me hice Dios, yo mismo me hice Dios. En mi Dios, el Dios que yo siento, que yo entiendo. ¿Entienden? Esa parte, ese es el error fundamental. Había un rabino, llamado rabino Chaim o Volozhin, de la ciudad de Volozhin, que era el discípulo del genio Gaón de Vilna, también en el medio del siglo XVIII. Y él explicó que el pecado del becerro de oro es una repetición del pecado de Adán, el primer hombre. Porque el primer hombre, ¿cuál fue el error de él? Cuando él quiso, Dios le dijo, no coma de este árbol, que es muy interesante. ¿Por qué Dios le da el jardín de Edén y le dice, de este árbol no comas? ¿Qué le importa a Dios que no coma de este árbol? Dios no quiere que coma de este árbol. Aquí hay muchas teorías de qué pasaba con este árbol. Él creía que era un árbol de la sabiduría, que al final no aprendió nada. Comió el fruto y ¿qué aprendió? Que estaba desnudo. El gran conocimiento no fue. No es que de paso se hizo un genio, que aprendió toda la ciencia, la tecnología para comer una fruta. No pasó nada. Evidentemente el árbol no tenía un valor intrínseco. Entonces, ¿por qué Dios no quiso que comieran ese árbol? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Déjalo que coma. Dios quiere al hombre, que coma todo. ¿Para qué le dio la orden de no comer de este árbol? Porque Él quería que Adán Arishon, que Adán entendiera que hay una voluntad, hay una inteligencia superior a la de Él, más grande. Y el que no puede reconocer que hay algo más grande que Él, es un autoidólatra. Entonces Dios le dio la orden para que Él entendiera, sea te parezca o no te parezca, tienes que obedecer lo que dice Dios. Esa es la lección. Entonces Adán, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, empezó a pensar. Y algunas teorías, ¿por qué pensó? Bueno, voy a comer. Yo no es que no quiero. Yo quiero comer, aunque Dios me dijo que no, pero yo voy a comer porque quiero aprender más. Quiero ser mejor. Quiero mejorar para servir a Dios mejor. Esto para Dios es un pecado. No necesito más. Es suficiente que hagas lo que yo te digo. No quiero que me hagas nuevas cosas. Cosas que no. Porque al hacer nuevas cosas, aunque tu intención al principio era buena, lo que pasa es que vos ahora te haces el Dios. Vos sos el jefe, como dije ayer. Vos sos el jefe del que es bueno y que es malo. Vos decides. Sos el jefe de la moralidad. Pues yo lo aprendí, ahora es mi moralidad. La obediencia a Dios se hace una cosa secundaria. Entonces, el rabino Volozhin dice que cuando el pecado de Adán Arishon, del primer hombre, fue eliminado, fue borrado, cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios en el monte de Sinai, Naaseh v'nishma, lo haremos, aún antes de escuchar, antes de aprenderlo, cumpliremos con la ley. Ahí ellos demostraron una fe absoluta en Dios, que no necesitaban entender nada, tenían la obediencia completa. Entonces, el pecado de Adán fue redimido por la declaración del monte de Sinai. Pero el becerro de oro revivió el pecado del hombre, primer hombre. Ese pecado, lamentablemente, no lo hemos borrado. No lo hemos borrado como pueblo. Y sigue en todas las generaciones.
hay la posibilidad de que cada persona diga, yo sé lo que es Dios. Yo entiendo a Dios, yo voy a hacerlo. Entonces se hace mi Dios, no el Dios que me maneja, que me gobierna. Quiero hablar brevemente por eso dice en las palabras, cuando Dios perdona al pueblo de Israel, le dice, los perdono, pero sepan ustedes, en cada generación, cuando yo recuerde sus pecados, recordaré este pecado también. Entonces Dios nos perdona, pero en cada pecado que vamos a hacer en el futuro, hay un poco de este pecado todavía. Que sí que la falta de obediencia, la falta de humildad con respecto a Dios, todavía existe. De una forma a veces subliminal, subconsciente, pero existe. Es una cosa de las más preocupantes que tenemos que olvidarnos. Como dice el rabino Hirsch, cualquier subjetividad en esta dirección es considerada idolatría. Es la ilusión de creer que uno puede ejercer de acuerdo a su propia opinión subjetiva y su propio deseo, puede ejercer una influencia en la voluntad de Dios, en cómo se hace el futuro. Es poner el ego al nivel o también en oposición a la voluntad de Dios. Esto fue expresado perfectamente cuando el profeta Samuel le habla a Saúl. Le dice, Dios te dijo de no traer ningún animal de los amalequitas. Pero Saúl le dijo, pero sí, pero los traje porque él quería sacrificar a Dios, quería sacrificar ofrendas para Dios. Mi intención fue buena. Yo digo no traer el animal, pero yo digo, pero el animal para Dios. ¿Qué está mal en esto? Y Shmuel le dice, no, me hiciste mal, porque Dios no quiere ofrenda. La ofrenda más grande que le puedes dar a Dios, ¿cuál es? Obedecerlo. Obediencia. Y le dice así, obedecer es mejor que la ofrenda. Prestar atención a Dios es preferible a todos los animales que uno puede dar. Porque la desobediencia es el pecado de la brujería, de la obstinación, y que son todos procedimientos para beneficiarnos a nosotros mismos. Es en este tipo de ilusión que el pueblo le dijo a Aarón, háganos dioses. Ellos vieron a Moisés no como un instrumento de la voluntad de Dios, que fue mandado por Dios y que hacía todo solamente lo que Dios le decía. No, ellos lo vieron a Moisés como una persona extraordinaria, de una naturaleza muy genial, como un genio, que podía darles a ellos una forma de vida que ellos no podían pensar. No porque eran un agente de Dios, ¿entienden? Lo vieron a Moisés como él era una persona muy grande, un gran legislador. Pero nosotros vemos a Moisés, no tenemos que ver a Moisés solamente como un puente. Es un poco, digamos, de un maestro. El maestro enseña una cosa, algo, pero lo enseña por un video o un tape. No es el video solamente es el puente entre el maestro y el que recibe. No es el video o la parte del medio. Es un puente nada más. Moisés es solamente un puente. El que enseña es Dios. Ellos no lo vieron a Moisés como una cosa personal que tenía un valor intrínseco. Y por eso el pueblo de Israel no había todavía absorbido completamente el concepto que el hombre tiene acceso directo a Dios
sin ningún intermediario. Recuerden ustedes, todas las religiones que no son judías, que no son del pueblo de Israel, tienen este problema. ¿Cómo accedemos a Dios? ¿Cómo entramos acerca de Dios? Necesitamos algún medio que nos ayude. Alguna persona, algún sacrificio, siempre un intermediario. El pueblo de Israel dice, no necesitas intermediario. Si quieres estar cerca de Dios, tienes que tú entenderlo, adentro de ti mismo. Porque Dios es... Muchas gracias. Dios, cuando una persona se hace el instrumento de la voluntad de Dios, ya está cerca de Dios. La cercanía de Dios se hace solamente por esto. Una cosa muy linda, dice el rabino Hirsch también, el hombre no necesita hacerse dioses, sino haciendo de su propio ser espiritual y moral y subordinándose todas sus actividades a los mandados de Dios, él está ya llegando cercanía a Dios en cada aspecto de su vida. Este concepto, que no es Dios, sino, no a Dios, sino que en sí mismo que tiene influencia. Él puede acercarse a Dios, no trayendo a Dios a Él, sino trayéndose a Él hacia Dios, ¿no? Yo puedo acercarme a Dios por mí mismo. Y esto es lo que le dijo al Kuzari. Tu intención es buena, pero tus acciones no son buenas. Todo el secreto de la Torah es cómo hacerse, poder ser, no buenas intenciones, sino las acciones de acuerdo a lo que Dios le dio. Dios nos dio un plan, es muy sencillo. Nos da un plan de vida, un plan de orden, un tipo de leyes. Lo que tenemos que hacer es simplemente observarlas. De este modo creamos esta conexión. Y cuando el ego, cuando el mí o yo entra en el campo, que ahí rompemos esa conexión, rompemos esa cercanía con Dios. Yo sé que la moralidad de Dios es más grande que nuestra moralidad, aunque no la entendamos. Ahora, hablamos de algo importante, las tabletas de la ley, de cual hablamos un poquito ayer, son hechas por Dios mismo. Y está escrita por Dios, que sigue una energía, como un laser beam. Entró en las tabletas y fueron escritas por la mano de Dios. Quiero recordarles de paso que las tabletas estas eran milagrosas. Las letras estaban escritas que se podían ver de los dos lados, no era solamente en un papel de un lado, sino se veía de un lado y del otro. Así que estaba penetrando en la piedra, en la roca. Bueno, o no solo al revés, sino que también se veía de un lado y del otro. Es decir, porque había la grabación, ¿no? Entró de una forma que salía del otro lado también. Penetraba la roca completamente, se podía ver de los dos lados. Había dos letras, la S, el samaj, y la M final, que son círculos completos. Entonces ahí no había ninguna parte que podía tomar la roca. Si se veían de las dos formas, ¿cómo se sostenía ese círculo? ¿Me entienden? Todo tiene por lo menos una parte que conectaba. Pero la samaj
y la Mem Sofit. Son así. Entonces, si estaba grabada en la roca de un lado para el otro, ¿cómo se sostenía? No había ninguna parte. Todas las otras letras, por ejemplo, tenía una conexión con la parte de arriba. Por ejemplo, digamos la Bet, ¿no? Ustedes ven, estaba conectada esta parte y esta parte. Entonces podía, aunque estaba de un lado de la otra, tenía conexión con la roca. Pero estas letras no tienen ninguna conexión con la roca. Entonces fue un milagro que estas rocas estaban suspendidas. Entonces las tabletas eran algo milagroso. Y Moshe Rabbeinu las rompe. Y como dijimos ayer, cuando Dios le dice, vio que Él las rompe, cuando ve al becerro de oro, estamos adorándolo, Él rompe las letras de la ley y Dios le dice, muy bien que las rompiste. Ayer expliqué por qué Dios estaba contento que las rompió. Y también por qué estas tabletas rotas, que después son reemplazadas por nuevas, son guardadas en el arca del templo junto a las nuevas. ¿Qué significa las tabletas rotas y que rompió las tabletas? ¿Y por qué Moshe las rompe y Dios lo felicita por esto? Porque el concepto es que todo lo que es material, todo lo que es físico, si no está conectado con la voluntad de Dios, no debe ser roto completamente. Las tabletas fueron vistas por el pueblo de Israel como otro elemento que tenía una santidad intrínseca. Las tabletas no tienen ninguna santidad intrínseca. La santidad está en la voluntad de Dios. No hay santidad en la tableta. Para mostrarnos que la tableta se puede romper, aprendemos que no hay nada físico que pueda contener la santidad. Nada físico, nada personal. Lo único que es la santidad es como una energía totalmente abstracta. Esa energía es la voluntad de Dios. La persona que tiene esa conexión con Dios no necesita ningún intermediario, ningún objeto, ningún artículo, nada. Por supuesto que tenemos artículos, nosotros, ¿recuerdan? Todo el templo está muy designado, vamos a tener un templo, pero recuerden, cada parte del templo, nada está hecho excepto como Dios lo dijo. Es como si estamos entrando en la voluntad de Dios de una forma. Porque no se puede separar para nada. Se hace un incenso. El incenso tenía 11 elementos. Dicen los rabinos, si alguno de los elementos de las especias o de las hierbas faltaba, la persona no se podía hacer, y aquel que lo hacía merecía la muerte. Era una pena capital. ¿Por qué? Porque todo el templo era la voluntad de Dios. Vamos a terminar esta parte con la grandeza de Moshe. Moshe dice, yo no quiero nada más que perdones a este pueblo. No quiero. Dios le ofrece a él hacerlo varias veces. Le dice, ¿por qué no? Le voy a hacer un pueblo de gente como ti. Moshe dice, no. Y es muy interesante que los hijos de Moshe no sabemos qué pasó con ellos. Muchas versiones de qué pasó con ellos. Y esas se perdieron. Moshe Rabbeinu no tenía una santidad que podía comunicarse con otra gente, la cantidad transmitirse a sus hijos. La santidad existe en el pueblo de Israel, en todas las personas, no en una. Aún los más grandes no tienen garantía que van a tener hijos que son perfectos. Pero el pueblo de Israel tiene garantía. Y todos los conversos que entran al pueblo de Israel tienen esa garantía. Pero es una garantía general, comunitaria, no individual. Y Dios, pero Moshe Rabbeinu entendió, dijo, yo no quiero un pueblo de todos modos. Quiero que tú pertenezcas a este pueblo. Es un pueblo, sí, como dijimos antes, que tiene una dura cerviz. No te va a cambiar. No va a ser influenciado por otra gente.
Van a venir y van a tratar de cambiarlo, pero no van a cambiar. El centro del pueblo de Israel siempre quedó en su virtud. Recuerden, tres experiencias por lo menos, pero mucho más en la historia, pero tres experiencias históricas. Primero, la influencia de Grecia. Imagínense ustedes, vienen los griegos con toda la escultura, la música, la ciencia, la matemática, la astronomía, medicina, una cosa extraordinaria. No que el pueblo de Israel no tenía todas estas cosas, pero de todos modos era evidentemente algo muy atractivo. Y muchos judíos sí fueron a ciertos helenistas, pero el pueblo de Israel no cambió. Y peleó, al contrario, peleó para mantener su identidad. Segundo, cuando la historia del cristianismo, que no sabemos exactamente cuándo fue, cuando empezó este tipo de división, pero en algún momento, en el primer siglo, aunque 50 años o 100 años después de la aparición de Jesús, evidentemente hay un sentimiento muy grande de mucha gente que eran judíos de decir, tenemos que crear este Mesías, y ahora vino, y tenemos que hacer este tipo de cosas, este tipo de cambios, y muchos filósofos que cambiaron esto, cambiaron lo otro. El pueblo de Israel no cambió. La mayoría de la gente que se hizo cristiano, eran paganos. Y al final, por supuesto, el rey Constantino, en el siglo IV, ahí eso cambió todo Roma, todo el imperio romano se hizo cristiano. Pero los judíos no cambiaron. La mayoría de los judíos se olvidaron, no tenían ningún interés en esto. ¿Por qué no? Cuando Mohammed, en el siglo VII, hizo lo mismo, quiso convertir a los judíos, y les explicó, yo soy un nuevo profeta, vine, tengo cosas buenas, yo estoy aceptando a Abraham, aceptando a Moisés, aceptando a toda la Biblia, pero yo soy el nuevo, soy una cosa, vine ahora para dar la última voluntad de Dios. Los judíos se rieron de él. Por eso es que Mohammed los odiaba tanto. Porque al principio él aprendió de los judíos. Todo el islamismo viene del judaísmo. Había mercaderes que le enseñaron. Él tenía muy... Y después dijo, bueno, ahora yo voy a hacerme como ustedes. Tienen que creer en mí, vamos a hacer todo un pueblo juntos. Ustedes dijeron, estás loco. Estás loco. Incluso los judíos lo llamaban a Mohammed, el loco, el Meshugá. El judaísmo, el pueblo de Israel siguió. Y eso es la grandeza del discurso de Moisés. Este pueblo de dura cerviz no va a cambiar. Y en realidad no hemos cambiado. Y gracias a Dios que no hemos cambiado, porque al no cambiar, hemos podido mantener el mensaje universal. Es muy interesante que esta parte que se leemos en todos los ayunos públicos, se lee esta parte donde Dios le dice a Moisés, Salachti kitvareja, es cierto, yo voy a perdonar al pueblo de Israel como me has pedido. Las 13 atributos de Dios aparecen en esta parashá también. Dios dice, Dios es misericordioso, guardando favor y verdad por miles de generaciones, perdonando los pecados y todas las diversiones. Estas 13 atributos de Dios que se dicen en todos los ayunos, que decimos en el día de Kippur, todo viene de esta historia. Quiero recordarles, antes de terminar, que esta parashá habla de el dado del shekel, ¿no es cierto? El mahatzita shekel, el medio shekel, que debe ser dado el mes de Adar. ¿Por qué el mes de Adar? El mes antes de Pesach. Porque todo el fondo que se recaudaba para dar las ofrendas se reunía en el mes de Nisan.
los Kohanim agregaban este fondo en Nisan para que todo el año tuvieran suficiente dinero para comprar todos los animales. Entonces la recaudación era el mes de Adar. El primer Shabbat de Adar, el mes de Adar, nosotros leemos en la Torah, en la sinagoga, justamente esta parte. Y ese Shabbat se llama Shabbat Shekalim. El Shabbat de recordar al pueblo de Israel que hay que dar esta Mahasita Shekel, medio Shekel. Hablamos la vez pasada que todo el pueblo de Israel daba, en todas partes del mundo, mandaban dinero al templo para cumplir con esta ley. Que lamentablemente hoy no lo tenemos, pero lo que tenemos, no tenemos el templo, entonces no hay este tipo de obligación. Pero Dios quiere, un día muy pronto vamos a estar en esa obligación. Hoy damos de todos modos Shekel en recordación este Shabbat. Entonces el Shabbat, que será 2 semanas más o menos, 2 o 3 semanas, para recordar que es esta ley del Mahasita Shekel, el medio Shekel. Todo el mes de Adar, de paso, y vamos a hablar la próxima vez de esto, es un mes muy especial. Además de tener el festival de Purim, tenemos 4 Shabbatot especiales. En cada Shabbat hay una idea nueva que es importante de este mes. La primera es la Shekel, la segunda va a ser antes de Purim, Shabbat Zahor, recordamos Amalek. El tercer Shabbat especial es el Shabbat donde nosotros hablamos de la vaca roja, porque la vaca roja, cuando se quemaba, de la ceniza de la vaca roja se hacía el agua con el cual se purificaba a los impuros, y todo el pueblo de Israel venía para hacer el sacrificio de Pesaj. Entonces necesitaban ser puros, necesitaban mucho agua. Entonces ahí hacían la vaca roja en este mes para tener suficiente agua para los impuros. Y la cuarta semana, el cuarto Shabbat especial del mes de Adar es el Shabbat antes del primero de Nisan, Rosh Chodesh. El mes de Nisan, el mes de Pesach, se llama Shabbat HaChodesh. Son los 4 semanas especiales de este mes. Recuerden nuevamente que estamos todavía en el mes de Adar. Este es el mes de Adar, Adar 1, porque es un mes intercalado. Entonces este mes no cumplimos, no hacemos nada de las cosas del mes de Adar, ¿no? Ni Purim, ni estos sábados. Pero empezando con el primer de Adar, segundo, ahí vamos a tener toda la parte de Adar, que es Purim, y los 4 Shabbat especiales. Voy a parar aquí, quiero saber si hay una pregunta.